amados hermanos, muchas bendiciones reciben desde aquí, desde Casa Pastoral. Es un gusto nuevamente poder comunicarme con ustedes por medio de estas redes y poder compartir un poco la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Sabemos de que pronto nuevamente vamos a poder estar juntos adorando a nuestro Señor en medio de la congregación. En este momento yo quiero que usted cierre sus ojos. Vamos a orarle a nuestro Padre Celestial y a su Santo Espíritu para que sea Él guiándonos en este momento, para que esta palabra sea de mucha edificación para su vida y que sirva para que nuestra fe vaya aumentando. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, por la oportunidad que nos da nuevamente de la vida, Señor, de poder compartir tu palabra y ese privilegio que nos da, Señor, que no se lo das a cualquiera, Padre bendito, de poder compartir tu hermosa palabra. Esa palabra que nos llena, nos edifica, nos instruye, nos corrige y hace de nosotros personas mejores cada día. Yo te pido, Espíritu Santo, como siempre, que pongas esta palabra en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros para que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ya que tu palabra eso es lo que nos pide, que seamos hacedores de ella para que podamos cumplir ese propósito por el cual tú nos enviaste a esta tierra. Yo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiendo que tú vas a tomar el control de este lugar y de cada uno de los hogares en donde esta palabra va a llegar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en este momento, amado hermano, quiero compartir una palabra con usted que el Señor me pone. Muchas veces tomamos como ejemplo algunas cosas materiales para poder ejemplificar lo que la palabra del Señor nos quiere hablar en este momento. Yo sé que Dios a todos nos da energía. Cada una de las cosas naturales que Él ha hecho tienen un grado de energía, se mueven por energía. Y en este momento pues yo quiero compartir con ustedes esta palabra para que pongamos un ejemplo específico con relación a lo que la fe puede ser en nuestra vida. Hoy le he titulado a esta prédica: la fe es el motor que te mueve. Obviamente pareciera para algunos raro comparar a la fe con un motor, pero sin embargo si lo vemos desde la manera natural y espiritual, nos vamos a dar cuenta que la fe es la que nos debe de mover a nosotros. Si nosotros no tenemos fe, no podemos movernos. De hecho, la misma palabra dice que la fe sin obras es muerta. Por eso es de que en este momento yo quiero compartir un poco de la palabra con usted, que me pueda usted acompañar por favor al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Y vamos a ver ahí lo que la palabra del Señor nos dice. Dice así: porque por fe andamos, no por vista. Este versículo es muy interesante porque nos habla sobre caminar, nos habla sobre movernos. Y nosotros muchas veces creemos que la fe es estática, en donde nosotros tenemos que estar simplemente esperando. Cuando la fe nos dice, porque por fe andamos, debemos de andar por medio de la fe y no por vista. Y cuando dice no por vista es porque muchas veces nosotros creemos o pretendemos ver primero antes de pedirle a Dios o antes incluso de que la fe actúe. La fe, como repito, puede ser nuestro motor, el motor que nos impulsa a hacer cosas mucho más grandes de lo que naturalmente podríamos nosotros hacer. Cuando dice que por fe andamos y no por vista, es porque muchas veces nosotros queremos automáticamente ver todo aquello que sucede, y efectivamente en algún momento la palabra de Dios nos dice que como la fe sin obras es muerta, va a llegar un momento donde usted va a poder ver con sus ojos naturales el producto de su fe. Sin embargo, cuando dice que andamos por fe, quiere decir que tenemos que dar pasos de fe, tenemos que caminar en fe, vivir por fe, hacer cosas por medio de la fe. Y por eso quiero que usted me acompañe ahí mismo al libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 2. Estos versículos los hemos repetido infinidad de veces, pero una cosa es que los repitamos, una cosa es que los oigamos y otra cosa es que los pongamos por obra. Dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muchas veces se ha predicado sobre estos versículos, pero yo quiero que lo veamos en el contexto de que la fe al final es un motor que nos impulsa a hacer cosas diferentes. Nosotros no podemos pretender vivir una vida sobrenatural si vivimos simplemente a lo natural. La fe nos impulsa a hacer cosas sobrenaturales y vamos a poder ver lo sobrenatural de Dios caminando en fe, viviendo en fe. Porque la vida natural, hasta la gente del mundo vive de una fe natural. Tienen fe de que a fin de mes les pagan, tienen fe. Incluso, un día hice yo por broma, tienen fe de que la selección de Guatemala va a llegar al mundial un día. Pero esa no es la fe que viene de parte de Dios. La fe que viene de parte de Dios es una fe que nos impulsa a hacer cosas grandes en su nombre. Cuando dice acá después la fe, la certeza de lo que se espera. Y certeza no es nada más que tener la firmeza de que eso va a pasar. Una certeza es algo que va a suceder. Tener la capacidad de poder entender que aunque yo no lo esté viendo, yo tengo la convicción de que eso va a pasar. Tengo la convicción de que lo voy a ver. Abraham, por ejemplo, dice la palabra que él fue justificado por fe. Aunque él no vio la promesa, él sabía que la promesa estaba en él y que la promesa al tiempo se iba a ver. Hoy nosotros somos parte de esa promesa. Cuando hablamos que es la certeza de lo que se espera. Cuando usted dice o le pide a Dios sobre algo, usted espera que Dios le conteste. Pero esa espera tiene que ser con una convicción, que aunque usted no lo esté viendo en este momento, va a llegar el día que lo va a ver. Hoy es el día y este es el tiempo en donde más debemos de caminar por fe, teniendo la certeza de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, Dios va a hacer algo en este tiempo. Y la convicción de aunque en este momento no lo estemos viendo, sabemos que lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque después dice, porque por ella, o sea, por la fe, por esa certeza, por esa convicción, por esa espera, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando dice alcanzaron, quiere decir de que ellos lograron ver lo que en un día ellos creyeron por fe. Cuando habla de los antiguos, usted puede ir ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 11 y usted va a empezar a ver ahí todos los héroes de la fe, que alcanzaron muchas cosas por medio de la fe. O sea que la fe no es estática. La fe no es algo que usted simplemente dice, ahí va a pasar. No, la fe es algo que nos debe de mover a nosotros a caminar en fe, a hacer actos en fe. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra cuando dice que la fe sin obras es muerta. La primera obra que usted tiene que hacer es caminar. Yo le decía a algunos hermanos, si usted está pidiendo, por ejemplo, una casa, que Dios le conceda el anhelo de tener su casa, pues pida con fe. Pida con fe, visualice usted ese hogar, visualice esa casa, visualice lo que Dios le tiene de promesa a usted. Si Dios lo llamó a usted al ministerio, visualice el ministerio, que aunque usted no lo esté viendo, usted en fe va a ir caminando con respecto a esa promesa. Por eso es que en el libro de Romanos capítulo 14 y versículo 22 nos dice lo siguiente: ¿tienes tu fe? O sea, nos hace una pregunta, y esa pregunta es una pregunta contundente, porque la respuesta es sí tengo fe, por cuanto la misma palabra dice que a todos Dios nos dio una medida de fe. Y si Dios nos dio a todos una medida de fe, nuestra respuesta ante esta pregunta debe ser sí tengo fe. Ahora, la pregunta es, ¿la fe que Dios te dio la estás utilizando para el propósito de Dios o la estás simplemente desperdiciando? Cuando la palabra nos habla de la fe, incluso nos habla de un tamaño, que es como el tamaño de un grano de mostaza, dice la palabra. Sin embargo, el tamaño que tú puedas tener o que yo pueda tener es el tamaño que necesitamos para poder vivir día con día todas las promesas de parte de Dios. Porque eso es lo importante. Si nosotros avanzamos en fe, caminamos en fe, va a ser ese motor que nos va a impulsar día con día a hacer cosas más grandes, a hacer cosas mejores. Y usted me va a decir, pero pastor, en este tiempo, ¿quién está pensando en hacer cosas mayores? Pues este es el momento de creer en fe y caminar en fe. Mucha gente está desperdiciando el tiempo, pero este es el mejor tiempo para emprender. Es el mejor tiempo para pensar y pedirle a Dios y creerle a Dios que en fe vamos a dar esos pasos para que un día, si ahorita no lo vemos, un día lo vamos a poder ver. Mucha gente, yo quiero
Que no me vaya a malinterpretar lo que voy a decir. Mucha gente dice, ya no hay que hacer nada. ¿Para qué se van a abrir las congregaciones si Cristo ya viene? Yo estoy convencido que el Señor viene. Pero la misma palabra nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Y mientras nadie sepa el día ni la hora, lo que yo le puedo decir es que Cristo viene pronto. Pero mientras Cristo no haya venido, usted tiene que seguir caminando en fe. Usted tiene que seguir caminando, que por eso mismo que Cristo ya viene, en fe usted está creyendo que Él viene. Por lo tanto, mientras Él venga a su tierra a recoger a su iglesia, usted tiene que caminar en fe y hacer las cosas por fe. Mucha gente ha hablado de la fe, pero de una fe subjetiva, no una fe objetiva. La fe objetiva es aquella que cree, es aquella que tarde o temprano va a ver lo que creyó. Pero la fe subjetiva es aquella que simplemente es una apariencia. Vamos a ser probados en la fe. Por eso esta pregunta que dice en Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Y dice, tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, amado hermano, la misma palabra nos habla que el pecado no va a entrar al cielo. Entonces debemos de caminar en fe, seguir creyendo, avanzar en fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es muy fácil hablar de la fe, pero ya no es tan fácil ponerla por obra. Caminar por fe, vivir por fe, es vivir confiados, con la certeza y la convicción de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Para muchos hablar de fe es sencillo, pero poner en práctica la fe ya no es tan sencillo. Cuando hablamos de enfermedades, creerle a Dios por fe que Dios nos va a sanar, creerle a Dios que nos va a librar de una enfermedad o de una peste y no tener miedo ni pánico, porque claramente aquí lo dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy dichoso, porque por cuanto yo estoy creyendo en fe y tengo fe, no voy a condenar lo que yo estoy creyendo. Y en el versículo 23, porque el que duda sobre lo que come, imagínese, amado hermano, ¿cómo alguien puede dudar por lo que come si se lo está comiendo? O sea, usted come un banano y duda que está comiendo un banano, está comiendo un mango. No. O sea, la fe es una certeza. Si yo me estoy comiendo un banano es porque es un banano. Entonces Dios sabe que la fe es una certeza, es una convicción. Por eso dice, porque no lo hace con fe. Cuando las cosas no se hacen con fe, no se tiene la certeza. No se sabe lo que va a pasar. No se sabe lo que viene, porque no hay certeza. Pero si yo tengo la certeza de que estoy cimentado en Cristo, que Él es mi fortaleza, que Él es mi guardador, que Él es mi Señor, Él es mi Salvador, ¿cuál es el problema? Si esa es la fe, caminar en fe. Yo en fe sé que el Señor va a venir un día por su iglesia. Yo en fe sé que un día voy a estar en el cielo junto con Él. Pero no lo estoy viendo ahorita. Pero sé que va a pasar. Sé que va a pasar. Y como sé que va a pasar, yo tengo que caminar en fe. Por eso le digo, la fe es ese motor que nos mueve. Cuando usted está estático en un lugar, es porque usted tiene duda. Cuando usted no se mueve en fe, es porque usted está dudando. Y cuando dudamos, ahí es donde está el problema, porque todo aquello que no viene de fe es pecado. La duda es pecado, porque la duda no viene de la fe. Si usted tiene duda de que Dios lo va a librar de lo que estamos pasando en este momento, o si usted tiene duda de que Dios no lo va a librar y no lo va a sanar, perdóneme, amado hermano, también eso es duda y es pecado. Y todo aquello que no viene de fe es pecado. No lo digo yo, amado hermano. Ahí está en la palabra. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, ¿cómo podemos dudar de algo que incluso en lo natural lo estamos viendo?
Hay un versículo que la gente se está sacando de contexto en este tiempo que dice más o menos así, lo voy a parafrasear. El sabio ve el mal y se aparta. Y que por eso nos apartamos a nuestros hogares, a nuestras casas, para que esto que está pasando, esta enfermedad no nos llegue. Perdone, yo le voy a decir algo bien claro. Dice ahí, el sabio ve el mal. ¿Usted puede ver este mal? Mucha gente saca de contexto un versículo para supuestamente hablar de fe, y esa no es fe. Cuando dice el sabio ve el mal y se aparta, está hablando del pecado, amado hermano. Yo como sabio veo el pecado y me aparto del pecado. No está hablando de un virus. No está hablando del virus. Porque para empezar usted ni siquiera lo ve. ¿Cómo se va a apartar de algo que no ve? Sin embargo, la fe nos habla y nos dice que debemos de caminar en fe. Y caminar en fe es sabiendo yo que aunque ese virus esté ahí, yo camino en fe haciendo lo que la palabra de Dios me ha mandado. ¿Y qué es lo que Dios me ha mandado a hacer? A orar por los enfermos, a echar fuera demonios. Eso es fe. Eso es fe. Hacer lo que la palabra de Dios nos manda. No al contrario, y no sacando versículos de contexto para justificar simple y sencillamente mi actuar, simplemente mi situación, mi miedo y mi temor. Hoy por hoy, ¿cómo está la situación? Muchos están preocupados porque han relajado el cuidado, dicen. Pero si es que siempre hemos estado así. Siempre hemos estado así. Por eso le digo a mamá, tiene que dar pasos en fe. Que sea ese motor el que te mueva. Yo tuve un testimonio de un hermano que en fe se movió y vio la gloria de Dios, porque así es. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, dice la palabra. Vámonos en fe, caminemos en fe, hagamos cosas en fe, creyéndole a Dios. Mira, mucha gente no se mueve porque, como repito, tiene duda. Ay, pastor, pero si oro por alguien y no sana, que no te preocupes si no sana. Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es ir y orar por esa persona. Dios hará la obra cuando la tenga que hacer. Tú simplemente muévete en fe. Haz funcionar tu motor. Ponlo a funcionar. Pero es que aquí viene otro problema. Un motor sin combustible no funciona. Un motor sin aceite se embreca. Y para los que no saben qué significa esa palabra, o sea, se pone duro. Los mecánicos, hermanos mecánicos, me van a entender esa palabra de embrecar. Entonces, un motor necesita estar aceitado. ¿Y cuál es nuestro aceite? Nuestro aceite es la unción del Espíritu Santo, que mantiene en movimiento ese motor, esa fe. La mantiene moviéndose constantemente. Y para que todo en conjunto se mueva, necesitamos un combustible. Y ese combustible es la palabra de Dios. Porque la misma palabra nos dice que la fe es por el oír. Y oír palabra de Dios. O sea, el combustible, la gasolina que nos hace mover la fe es la palabra. Pero también unida con la unción del Espíritu Santo. No podemos hablar de fe sin unción. Acuérdate que la fe es un don del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para movernos en fe. Por eso es que mucha gente duda. Porque no hay unción. Porque no está leyendo palabra. En la palabra tú vas a encontrar solución a todos los problemas. A todos los problemas. La palabra es infalible. La palabra no se equivoca. Porque es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Entonces es necesario que ese motor llamado fe esté ungido, lleno de aceite de la unción del Espíritu Santo. Y que tenga ese alimento que es la palabra de Dios, que se convierta en el combustible para que se mueva. Y todo tu ser y todo tu cuerpo juntos, en un mismo sentir, en un mismo hablar, en un mismo mover, vas a hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Dios. Pero si tú no te mueves, si tú tienes duda al moverte, entonces perdón, pero la palabra dice que todo aquello que no viene de fe es pecado. Y el problema es que la duda detiene y destruye lo que creemos. Si no tenemos fe y dudamos, más bien dicho, teniendo fe y dudamos,
Cuando dudamos, le estamos dando entrada al enemigo. ¿Para qué? Para que se detenga ese motor, para que se detenga el propósito que Dios quiere para tu vida. Porque has dejado de creer. Porque ya no te mueves en fe. Te mueves supuestamente con la seguridad que te da la economía, con la seguridad que te da tener un sueldo, con la seguridad que tienes un trabajo, con la seguridad de que usas mascarilla, que usas esto, que usas lo otro. Porque ya no estás creyendo en fe. Te estás moviendo simplemente porque te tienes que mover. Es interesante ver cómo es que incluso hasta en medio del desierto las piedras se mueven. Porque hay una energía que las mueve, y en este caso son los vientos, las arenas. Pero mucha gente ha dejado de moverse, ha dejado de caminar. ¿Por qué? Porque tiene duda. Han metido demasiada duda en nuestras mentes y hemos dejado de creer en fe lo que Dios nos ha dicho por años y años y años de predicar el evangelio. Hoy hasta los siervos más ungidos de Dios supuestamente, hoy los siervos que un día fueron usados por Dios, hoy tienen duda. Hoy están dudando de abrir las congregaciones. Tienen duda. ¿Por qué? Porque han dejado de creer. Han dejado de creer en aquellas grandes campañas evangelísticas. Han dejado de creer en aquellas grandes campañas de sanidad. Porque tienen duda. Porque han dejado de avanzar. Han dejado de crecer. Muchos dicen que ahora vamos a llegar a una nueva normalidad. Discúlpeme, amado hermano. ¿Cuál nueva normalidad? Si nuestra normalidad es la palabra de Dios. Esa es nuestra normalidad. Vivir en lo sobrenatural de Dios. Esa es nuestra normalidad. Pero la gente ha retrocedido a querer vivir lo sobrenatural de una manera natural. Y no es así. Lo sobrenatural de Dios que está en los cielos se trae a la tierra. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Por eso la duda provoca en nosotros una destrucción total de la fe. La duda provoca miedo. La duda provoca que no avancemos. Oiga lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esto es una narración en donde un muchacho, un demonio lo estaba atormentando y los discípulos no lo pudieron echar fuera. Y el Señor les dijo: generación incrédula y perversa. Y el padre de este muchacho lo lleva delante del Señor. Y el Señor viene y lo libera. Y ve lo que dice el 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Por eso es que el Señor le decía en ese momento que era una generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?, le dijo el Señor. El Señor estaba molesto por su incredulidad, porque no pudieron echar fuera ese demonio. La incredulidad provoca estancamiento, amado hermano. La incredulidad hace que nosotros no nos movamos en fe a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque la incredulidad es la hermana de la duda. Y detiene ese motor. Detiene el motor. Nuestra fe debe ser, como repito, ese motor que día con día nos está moviendo. Nos está impulsando a hacer cosas nuevas. Nos está impulsando a hacer la obra de Dios. Pastor, ¿y cómo se puede hacer la obra de Dios en este tiempo en donde las congregaciones no están abiertas? De todas formas, hermano, la congregación podrá estar abierta, pero usted no. Usted está libre. Usted puede caminar desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Usted está en una libertad parcial. Hay cosas que no podemos hacer, pero hay otras que sí. Hay otras que sí. No dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Busquemos. Y mire, hermano, le quiero decir algo. Busquemos al Espíritu Santo. Él nos va a dar las ideas para hacerlo conforme a su voluntad. Porque yo pregunto, ¿dónde están las estrategias humanas en este momento? ¿Dónde quedaron las estrategias humanas para ganar gente para Cristo? No hay. No están. Porque la estrategia humana sirve un tiempo, pero no viene por medio de la fe,
viene por medio de una estrategia. Pero todo lo que viene por fe va a permanecer. Va a permanecer. Porque la fe es la que nos mueve, la que nos motiva, la que nos hace avanzar. Dios nos ha dado una inteligencia tal que podemos nosotros utilizar aquello que es negativo a nuestro favor. Todas aquellas personas que de algún momento hayan perdido un trabajo o incluso sus negocios se hayan perdido. Esta es la oportunidad que Dios está poniendo para que tú en fe camines y avances y vuelvas a emprender. Tal vez el trabajo que tenías no era el mejor, el que Dios quería para ti, y Dios te va a poner en un nuevo trabajo. A lo mejor el negocio que tú tenías no estaba honrando a Dios como debía de honrarlo, y tuvo que cerrar. ¿Para qué? Para que empezaras de nuevo, un nuevo inicio. Porque ya estabas estancado, porque ya dudabas, ya solo confiabas en el negocio, en el trabajo, en el recurso que te proveía eso. En eso confiabas, pero habías dejado de confiar en Dios, habías dejado de confiar en la fe. Ya no eras aquel hermano que tenía aquella pasión y aquel deseo de todos los días ir a servir al Señor, de buscar qué hacer para Dios, buscar la manera de cómo honrar a Dios, la manera de cómo agradar a Dios. No, ya el trabajo te había absorbido, ya el negocio te había absorbido, ya todo aquello que antes lo habías pedido a Dios en fe para que te lo diera y te lo dio, ese fue el motivo para después estancarte y ya no caminar en fe. Porque ya confiabas, ya no en Dios, sino en lo que te proveía el trabajo. Hoy estás aprendiendo nuevamente a confiar en Dios. Y aquellos que tienen trabajo y aquellos que tienen empresa, no la pongan como primero, porque Dios es primero sobre todas las cosas. Si tú pones las demás cosas sobre Dios, arriba de Dios, el tiempo, el recurso y todo lo demás, Dios un día te lo va a reclamar. Porque Dios es el primero. Y Él quiere ser adorado primero. Es más, Él no quiere que adores otra cosa más que solo a Él. Pero muchos ya adoraban su trabajo. Muchos ya adoraban su negocio. ¿Y ahora qué? ¿En quién estás confiando hoy si ya no lo tienes? Y cuidado, como repito, aquellos que todavía lo tienen, consérvenlo. Pero que esa motivación que antes que no tenías trabajo te movía a buscar de Dios, ¿por qué ahora te has detenido? El cansancio, mucho trabajo, las horas de desvelo. ¿Qué te ha quitado ahora la fe para moverte? ¿Qué te ha quitado ahora esa comunión con Dios? Ten cuidado, porque todo aquello que no viene de fe es pecado. Y Dios no comparte su gloria con nada, ni con nadie. Yo te digo, amado hermano, sigue caminando en fe. Si tienes trabajo, bendice a Dios. Y si no lo tienes, bendícelo también, porque Dios te va a dar algo mejor. Si antes estabas emprendiendo en un negocio y no te funcionó, esta es la oportunidad para pedirle a Dios la sabiduría para poder hacer de nuevo lo que Él quiere que tú hagas. Y no tus deseos, sino los deseos de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esta es una advertencia, amado hermano. Es una advertencia, y lo vamos a ir desglosando. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Va a venir una prueba. A todos nos vienen pruebas.
pero sobre todo las pruebas que nos vienen son pruebas que tienen que ver con la fe. Que tienen que ver cómo caminamos nosotros en la fe, cómo hacemos que ese motor que está en nosotros, que se llama fe, empiece a funcionar para que avancemos, para que caminemos. Porque dice acá, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa cuando seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí hay una promesa. Si nosotros caminamos en fe, seguimos avanzando en fe, no nos va a hacer falta cosa alguna. Porque la palabra dice que la paciencia que va a estar en nosotros por medio de esa fe nos va a llevar a llegar a ser perfectos y cabales, sin que nos haga falta cosa alguna. Y de esto no solamente está hablando de la parte espiritual, cuando nosotros lleguemos a esa perfección que Cristo quiere, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, sino también a que no nos haga falta cosa alguna aquí en la tierra. Pero pastor, me hace falta trabajo. Precisamente por eso es esta palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. No dice en una prueba, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia de la obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y oiga lo que dice el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mira cómo es esto. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo, no dice que si alguien de vosotros tiene falta de fe. No dice así. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en fe, estás actuando con sabiduría, amado hermano. Pero si no caminas en fe y dudas, es porque no tienes sabiduría. Por eso es que el Señor habla aquí y dice, aquel que no tiene sabiduría, pídala a Dios. Porque en los versículos anteriores estamos hablando de la fe. Porque la fe es importantísima cuando nosotros, es una señal de nuestra sabiduría, de la sabiduría que Dios nos ha dado. Porque caminar, movernos en fe es sabio. Estancarnos y dudar es necedad. No es nada sabio estancarse, no es nada sabio detenerse. La sabiduría está en caminar, en avanzar, creer en fe, que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por fe y Dios va a respaldar esa fe, porque así dice su palabra. Aquel que esté falto de sabiduría, como quien dice, aquel que está estancado, aquel que tiene duda, aquel que no avanza, pida sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué? Porque la sabiduría va unida con la fe. ¿Por qué? Porque para cuando tú te muevas en fe, vas a necesitar la sabiduría para hacer lo que en fe estás pidiendo. Dice el 6, pero pida con fe. ¿Qué cosa? Sabiduría. Lo que pidas, pídelo con fe. Porque dice, pida, pero pide con fe, no dudando nada. Porque ya sabemos que el que duda, dice, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que se arrastran por el viento y echadas de una parte a la otra. ¿Cómo son las ondas del mar? Van y vienen, echadas por donde quiera. Y ese es el problema, de que para que exista una onda del mar tiene que haber algo que la produzca. Y en este caso es el viento. Acuérdate que la misma palabra dice que son como el tamo que lleva el viento. O sea, no tienen base, no tienen fundamento, no tienen un lugar específico donde fundamentarse. ¿Por qué? Porque la fe es parte también de nuestro fundamento. Y dice el 7, y esto es lo más delicado, no piense, oye, ni siquiera lo pienses. Ni siquiera lo pienses, si dudas, ni siquiera lo pienses. No pienses pues, quien tal haga, ¿qué cosa? Dudar, que recibirá cosa alguna del Señor. Obvio, ¿por qué? Porque Dios no va a contribuir al pecado. Si dice la palabra
Mira cómo es esto, te lo voy a poner en contexto. Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ok, si lo que no proviene de fe es pecado, entonces Dios no va a venir, el Señor no va a venir y va a ayudar a aquel que duda. ¿Por qué? Porque estaría ayudando al pecado. Porque en Santiago 1:7 dice: no piense pues quien tal haga, ¿qué cosa? Dudar, porque en el versículo 6 dice: pida con fe, no dudando. ¿Sí? Porque el que duda es semejante a las olas del mar y a las ondas del mar, que se arrastran con el viento y se echan de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor no va a contribuir a tu duda. El Señor va a contribuir a la fe. El Señor te va a ayudar por medio de la palabra a que la unción del Espíritu Santo ponga en movimiento ese motor que se llama fe. Pero la duda detiene el motor. La duda detiene la fe. Por lo tanto, si tú dudas, es pecado. Y si es pecado, Dios no va a ayudar a tu pecado. Ahora, pastor, qué difícil y duro está eso, porque yo he dudado en muchas cosas. Pues entonces deja de dudar. Camina y avanza en fe. Haz las cosas por fe. Mira, yo le dije una vez a una persona: si usted hace las cosas de una manera natural, sea lo que sea, tiene un 50% que le salgan bien o que le salgan mal. Como dicen por ahí, 50-50. 50% de un lado, 50% del otro. Pero si usted las hace en fe, en el nombre de Dios, creyéndole a Dios, tiene el 100% de seguridad de que un día lo va a ver. Porque eso dice que es la fe, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero un día usted lo va a ver, porque por eso dice la palabra que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, en este tiempo es en el tiempo que más debemos de caminar en fe. Es donde más debemos de hacer las cosas por fe. Pedro, uno de los discípulos, a él le sucedió uno de los milagros más maravillosos que están escritas en la palabra del Señor: caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Caminó sobre las aguas, pero la duda lo hizo retroceder. La duda lo hizo hundirse, porque él empezó a ver todo su entorno. El entorno lo agobió, el entorno lo sumergió, lo hundió. Mientras que el Señor lo que estaba haciendo era diciéndole: levántate, camina sobre las aguas, tú lo puedes hacer porque tienes fe. O sea, lo tremendo de esto es de que aún así Pedro se hundió. Con todo y eso, el Señor le levantó y siguió caminando sobre el agua, de regreso a la barca. Dice Mateo 14:31: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira que no le dice hombre sin fe, de poca fe. Perdón, amado hermano, un hombre de poca fe que camina sobre las aguas. Pero la duda hizo que esa poca fe se detuviera, que ese motor se detuviera. ¿Por qué? Por la duda. El Señor entendió perfectamente lo que le había dicho a Pedro. Ven, le dijo. Porque Pedro le había preguntado: si tú eres el Señor, di ven. Y él le dijo: ven. Y caminó sobre las aguas. Y cuando hablamos de caminar, quiere decir que avanzó. No dio un paso. Porque dar un paso es dar un paso. Cuando dice caminó sobre las aguas, avanzó. Pero su entorno, que era contrario a lo que él estaba creyendo, lo hizo hundirse. La duda te va a detener. Va a hacer que te hundas. Va a hacer que en ti dejes de creerle a Dios. Deja de ver tu entorno, deja de ver lo que está sucediendo. Mira hacia el cielo, mira a Dios, que de Él viene tu socorro. Él te va a levantar, Él te va a asir de las aguas y va a hacer que camines junto con Él sobre las aguas y no te vas a hundir. Pero ten fe, avanza en fe, camina en fe. Yo no sé usted, pero yo estoy sintiendo una presencia del Espíritu Santo preciosa en este momento. La gente necesita creer. La gente necesita dar pasos de fe. Porque no caminamos por vista, caminamos por fe. No a ciegas. Porque eso es lo que mucha gente se equivoca.
que caminar por fe es caminar a ciegas. No, amado hermano, caminar por fe es tener puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que Él te va a guiar por ese buen camino. Él te va a guiar por el camino de victoria. Eso es caminar por fe, confiado en el Señor, sabiendo que al lugar de destino hacia donde Él nos lleva es un lugar mejor, es un lugar de victoria. Pero si tú te quedas estancado donde estás, si tú le tienes temor a todo lo que sucede a tu alrededor, tarde o temprano te vas a hundir. Esto que estamos pasando es una prueba de fe. Es una prueba de fe. Pastor, pero hay quienes están muriendo, sí, pero no es por su falta de fe. Es por las condiciones malas de su cuerpo. Estaban enfermos. Ay, pastor, pero también están muriendo pastores. ¿Por qué no han sanado? Porque esa es voluntad de Dios, amado hermano. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿O usted se va a poner en contra de la voluntad de Dios? Usted y yo tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Porque al final, Él es el soberano. Él dice qué es y qué no es. Y aquí claramente Él dice que para Él, lo que es, tiene que ser en fe. Porque todo lo que no es fe es pecado. Y es más, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres tú agradarle? Pues camina en fe. Haz funcionar ese motor. Ponlo a funcionar. Inyéctale palabra, que es combustible. Inyéctale la unción para que se mantenga en movimiento. Y vas a ver cómo vas a avanzar. Vas a ver cómo vas a caminar. La duda tiene poder, amado hermano. Tiene poder si tú le das poder. Si tú le das poder a la duda tiene poder. Pero si tú caminas en fe, entonces sabes que Dios es el que tiene el poder y vas a empezar a avanzar más en fe. Pide con fe, sin dudarlo, pídelo. ¿Acaso Dios nos ha prohibido pedir algo? No, pidamos. Que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre del Hijo, dice, para que el Padre lo conceda. Y todo lo que le pidamos a Él, Él lo va a conceder, siempre y cuando sea su voluntad. Obvio, Él no va a conceder cosas que tienen que ver con la duda. Él va a conceder cosas que tengan que ver con fe. Caminar por fe es algo hermoso, amado hermano. Es tener la certeza de lo que se espera. Y una convicción que aunque yo no veo el final del camino, yo sé que con el que voy a llegar a un buen camino. Voy a acabar esa carrera. La carrera de la fe. Es importantísimo, hermano. Aumenta tu fe. Pídele sabiduría a Dios, porque eso es lo que Él quiere. Ya para ir terminando, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tienes que mantenerte alimentando la fe, hermano. Tú quieres ver cómo el pueblo de Israel salió de problemas, de persecuciones, cómo es que Dios los alimentaba. Quieres ver cómo a los grandes siervos Dios les proveía. Lee la palabra. Lee. Escucha palabra. Mira, este es un tiempo en donde las prédicas que estamos dando en Casa del Rey tardan 45, una hora del día. Tienes chance hasta oír hasta 3, oír la misma 4 veces si tú quieres. Tiempo tienes. Tiempo tienes. Ay, pastor, es que llego muy cansado de mi trabajo. Es lo que yo te decía. Ahora tu trabajo ocupa el tiempo que era de Dios. Ahora tu negocio ocupa el tiempo que era de Dios. ¿Tú crees que eso será agradecido? Ay, pastor, pero que usted no me entiende, porque le tengo que dar de comida a mis hijos, tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que pagar eso. Hermano, y cuando no tenías trabajo, ¿quién te alimentaba? Y cuando no tenías, ¿quién te proveía? Ahora que tienes, ahora estás dependiendo de lo que tienes, no del que te dio lo que tienes. Pastor, Dios conoce mi corazón, que mi corazón está con Él, pero yo no puedo ahora, no puedo. ¿Cuándo Dios te dijo a ti yo no puedo? ¿Alguna vez Dios te dijo no puedo? ¿Qué dice la palabra? Todo
es posible al que en Él cree. No me vengas a decir no puedo, porque si la palabra dice todo es posible al que en Él cree, es que todo es posible. Hemos abandonado, amados hermanos, con pretexto de esto, hemos abandonado la búsqueda del Señor. Yo animo a todos los hermanos de Casa del Rey, oiga lo que les estoy diciendo, hermanos y hermanas, que quieran ir a orar a la iglesia, llámenos y nosotros vamos a abrir con mucho gusto para que usted ore. No hay restricción de ir a orar a las iglesias, siempre y cuando no seamos más de 10 personas, no hay restricción. Si usted quiere orar, venga, y se va a abrir para que usted lo haga. Porque muy pocos nos han pedido eso. ¿Por qué? Ya perdimos la comunión con Dios. Es que yo la tengo en mi casa, pastor. No es lo mismo, amado hermano. Todos los hermanos que han llegado a buscar al Señor, al templo, al lugar de congregación, ¿qué nos han dicho? ¿Cómo se siente la presencia? ¿Es algo diferente? Claro, por supuesto. Porque eso fue lo que Dios destinó para que su pueblo se reúna, para que su pueblo esté en comunión. Yo te animo, amado hermano, a ti, al miembro de Casa del Rey y al que no es miembro de Casa del Rey, que también tiene cerradas sus congregaciones, también nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Y lo hacemos en orden. Tenemos espacio suficiente espacio, incluso más que algunos comercios, para poder tener gente. ¿Qué estás caminando en fe? ¿Qué estás haciendo en fe? Óyeme, Dios nos quiere usar como vasijas. Dios nos quiere usar como vasos para su obra. Pero los que necesitamos de Dios somos nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Por eso es que es necesario que caminemos en fe. Por eso es que es necesario que hagamos las cosas en fe. No dudando. No dudando. La duda te va a detener. La duda te va a matar los sueños. La duda no va a permitir que tú camines, que avances en el propósito de Dios. Porque estás dudando. Estás dudando. Como dicen algunas, la nueva normalidad. Estás dudando. ¿Cuál nueva normalidad? Si tú vives en fe, caminas en fe, esa ha sido tu normalidad siempre. Y va a ser tu normalidad siempre. ¿No dice la palabra que por un camino vendrán, por cierto irán? Es fe. ¿No dice la palabra que si a ti te hace falta algo, Él te la va a proveer? Es fe. ¿No dice la palabra que no estéis afanados por el comer, el beber o el vestir, que Él lo va a dar? Es fe. ¿No dice la palabra buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? Es fe. ¿No dice la palabra traer todos los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa y no abriré yo las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde? Es fe. Todo es fe. Porque todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces toda la palabra de Dios tiene que ver con fe. Caminemos en fe. Movamos ese motor ya, amado hermano. Ya despertemos, avancemos, hagamos actos de fe. Un día le dije yo a los hermanos, si el libro de los Hechos se hubiese seguido escribiendo, ahí estaría tu nombre. Porque por fe fuiste tú salvo. Por gracia. ¿Por qué? Porque por fe tú has recibido cosas de parte de Dios, milagros de parte de Dios. Ahí estuviera tu milagro escrito. Pero como lo queremos ver, para honra y gloria al Señor, más de 10 personas han sanado de coronavirus, porque se ha orado por ellos. Y ahorita es el tiempo en donde ya tenemos que empezar a testificar lo que Dios está haciendo. Porque la iglesia de Cristo está muy callada. Pero ya es tiempo de que demos esos pasos de fe, que activemos ese motor de la fe que nos caracteriza a los siervos y a los hijos de Dios, y que le inyectemos palabra, y que por medio de la unción del Espíritu Santo se mueva todo ese engranaje que hay ahí, para que cuando el Señor venga, que va a venir pronto, encuentre a su iglesia haciendo lo que la mandó a hacer, trabajando para su Señor. Así es de que, amado hermano, te animo
Porque la fe es ese motor que impulsa y que nos debe de mover día con día y no caminar por vista, sabiendo que el combustible de la fe es la palabra de Dios y que está protegida por medio del aceite de la unción del Espíritu Santo. Si tú tienes eso, eres bienaventurado, porque estás caminando por fe. Yo quiero que cierres tus ojos. Quiero orar por ti, por tu familia, para que Dios aumente tu sabiduría y que la fe que Dios ha puesto en ti crezca día con día y que te muevas en fe a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Padre amado, yo te vengo dando gracias, Señor Jesús, porque día con día tú nos haces caminar y avanzar en fe, porque todo lo que hacemos y todo lo que debemos de hacer debe de ser por fe, Señor, porque si no es por fe es pecado. No permitas que la duda entre en nosotros, ni tampoco entre en ellos, Señor. Que nos mantengamos firmes, caminando, Señor, con paso firme hacia el final de esa carrera de la fe. Que avancemos día con día, Señor, haciendo cosas sobrenaturales para poder glorificar tu nombre, Señor, y poder decir a los cuatro vientos que eres tú el consumador de la fe. Que eres tú el que nos da la fuerza para avanzar. Que eres tú el que nos da, Señor, todo lo que necesitamos y poder avanzar por fe. Yo te pido, bendito Dios, que aquellos que tienen necesidad, les proveas para su necesidad, como dice tu palabra. Te pido también, bendito Dios, que no claudiquen, que manténganse honrándote a ti, Señor, en todo tiempo y a toda hora. Que no dejen de hacer lo que tú mandaste hacer, porque en tu palabra está escrito de que todo lo que tú has escrito ahí, Señor, es para edificación de tu iglesia. Es para que crezcamos nosotros. Es para que seamos redargüidos, Señor. Provéeles a tus hijos, bendito Dios, para que te puedan honrar como tú te lo mereces. Provéeles a aquellos, Señor Jesús, que no tienen para satisfacción, Señor, de sus necesidades, porque tu palabra así lo menciona. Debemos de hacer actos de fe, sembrar en fe, así como el agricultor, Señor, que un día siembra una semilla sin saber si va a llover, sin saber que esa semilla va a dar ese fruto, pero cree en fe que va a llover y que un día va a tener una cosecha. Te pido, bendito Dios, que seas tú aumentando la fe de cada uno de tus hijos, para que avancen, para que crezcan, para que ese motor siga avanzando, Señor, y se mantenga en buen estado, bendito Dios. Que la sabiduría que tú derrames sobre cada uno de nosotros sea para que esa fe cada día aumente, que esa fe, Señor, crezca y podamos dar esos pasos de fe y poder ser bienaventurados por cuanto hemos creído, Señor, en lo que tú nos has dicho. Yo te doy gracias en este momento, bendito Dios, confiando y sabiendo de que tú un día vas a seguir levantando, Señor, a tu iglesia, que tú vas a seguir, Señor, haciendo con tu iglesia lo que tú prometiste que harías, bendito Señor, y que pronto también vamos a poder estar juntos, reunidos en la congregación, dándote gloria y honra, Señor, como tu iglesia, como ese remanente, Señor, que tú estás buscando en estos tiempos. Ese remanente que debe de buscar las sendas antiguas y buscar, Señor, lo verdadero de ti, Señor. No el acomodamiento, no la duda, no el conformismo, no la incredulidad, sino que todo aquello que viene de fe, Señor Jesús. Yo te pido por cada uno por nombre, los miembros de Casa del Rey, de todos aquellos que son amigos de nosotros, amigos del ministerio, Señor, y todos aquellos que nos escuchan, que estas palabras sirvan, Señor, a sus vidas, para que su fe aumente, para que sigan caminando, Señor, sabiendo que un día tú vas a venir por tu iglesia y nos vas a encontrar haciendo lo que nos mandaste hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú nunca vas a abandonar a tus hijos. Tú siempre vas a sostener a tu iglesia, porque es tu amada, es aquella por la cual tú vienes, aquella limpia, aquella santa y pura. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Sigue respaldándonos, Señor. Sigue respaldando a tu iglesia. Sigue respaldando al ministerio, Señor. Sigue repartiendo dones, Señor, a todos los miembros, bendito Dios, para edificación de tu pueblo. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Los amamos desde aquí. No dejen de visitarnos cuando puedan. Y como les repito, si usted quiere que le abramos la congregación para usted ir a orar, escríbanos, mándenos un mensajito de WhatsApp y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y podemos hacer pequeños grupos de oración para ir en el tiempo y en el momento que
que usted lo desee. Y ya sabe, esa es su casa y esta también, y siempre va a estar abierta para usted. Que Dios me los bendiga y que el Señor le dé mucha sabiduría y usted ponga a funcionar ese motor de fe. Que el Señor me los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga.